Bien, bueno, pues quería dar las gracias a todos los hermanos del Centro Estudios Espíritas Sin Fronteras por permitir que hoy pueda estar aquí compartiendo parte de este trabajo que realizamos en su día, atendiendo a las cuestiones que en ocasiones los padres nos planteaban en los diferentes encuentros en familia realizados periódicamente en el Centro León Denis, una experiencia realmente maravillosa eran estos encuentros. Bueno, la conferencia que vamos a ofrecer trata sobre la mediunidad en la infancia. Es una experiencia nueva para mí y espero sepan disculparme por si tengo algún error. Deberíamos preguntarnos, ¿quién es ese niño que acaba de nacer en nuestra familia, en nuestro entorno, en cualquier parte de esta sociedad, de este hogar en el que habitamos llamado Tierra? Sabemos que traerá trazos físicos familiares, llegará con una herencia genética, posibles dificultades, quizá con alguna deficiencia, y segurísimo que con valiosas aptitudes, peculiaridades de su personalidad y un largo etcétera. Pero nosotros ya sabemos que llegará con un proyecto de vida. Y nos cabe recordar que este niño no es solo este. El niño es un espíritu reencarnado. El espiritismo nos desvela un alma humana eterna, inmortal, persistente y sobreviviente a la muerte, a la vida física, y que conserva antes y después de la muerte su individualidad. Nuestros niños, por tanto, son espíritus que retornan junto a nosotros, trayendo consigo un equipaje colmado de experiencias y aprendizajes acumulados tras siglos y siglos de progreso y evolución. Ello va a ser parte fundamental en la formación de su carácter, va a posibilitar su desarrollo moral, intelectual y sin duda va a influenciar en gran medida la relación con su entorno más próximo, sus relaciones familiares, las relaciones con sus amigos, sus relaciones sociales, etc. En el libro Nuestros hijos son espíritus, de Herminio C. Miranda, leemos en el capítulo 2, llamado Cosas para desaprender, un fantástico resumen que ilustra todo esto. Nos dice Herminio: he aquí, por tanto, la pura, simple e incuestionable verdad. Nuestros hijos, tanto como nosotros mismos, son seres humanos que ya vivieron antes. Traen en sí todo un pasado más o menos largo de experiencias, de equivocaciones, de victorias, realizaciones y, por consiguiente, un programa que ejecutar en la vida que vuelven a empezar junto a nosotros. Y esto es algo que debemos tener muy presente, ya que desde el mismo instante del nacimiento, al producirse el contacto con la nueva experiencia física, el niño va a iniciar un camino de desarrollo en todos los aspectos del ser que es. Una vez más, como es habitual en mis clases y conferencias, me remito al Evangelio según el Espiritismo, para recordar la lectura del capítulo 14 y del 9, donde San Agustín nos recuerda a nosotros los espíritas la gran responsabilidad que debemos asumir ante los hijos, sabiendo que estos espíritus vienen del espacio para progresar, y es preciso poner todo nuestro amor para aproximar estas almas a Dios. En nuestra función de padre, asumimos la gran tarea de aceptarles, conducirles, de cuidarles y volcarnos en su educación, sabiendo que son hijos de Dios puestos en nuestros brazos por su misericordia como oportunidad divina para el crecimiento de ambos, de padre e hijo. Con todo ello, en ocasiones los padres, cuando hablo de padres, hablo de educadores, de familiares, nos quedamos perplejos
ante la realidad que acontece con nuestro cuerpo. Si abrimos el libro de los espíritus en el capítulo 7, Retorno a la vida corporal, Allan Kardec dedica un apartado a la infancia en el punto 6. Es en la cuestión 383 donde los espíritus superiores nos explican la utilidad que presenta el periodo de infancia para el espíritu encarnado. Nos dicen, puesto que el espíritu encarna con el objeto de perfeccionarse, durante este periodo es más accesible a las impresiones que recibe y que pueden cooperar a su adelanto, al cual deben contribuir aquellas personas que están a cargo de su educación. Miren, para poder ser cooperantes responsables, los adultos debemos de conocer los procesos naturales del desarrollo del niño y atender a las circunstancias que se vayan presentando a lo largo de las etapas de crecimiento. Y una de estas circunstancias es la que se presenta ante uno de los principios fundamentales del espiritismo, la comunicabilidad con los espíritus. Tal como nos muestra Allan Kardec en la pregunta 459 del libro de los espíritus, estos influyen en mucho en nuestros actos y pensamientos. Podemos entender entonces que el niño, por esa accesibilidad que muestra en el periodo de infancia, posee la relativa facilidad de percibir la presencia de los espíritus y tener una convivencia con ellos. Por ello, es necesario acercarnos al conocimiento que nos proporciona el estudio del espiritismo sobre la situación de un espíritu que se inicia en una nueva existencia y que está en este momento amoldándose a su vehículo, a su materia, para entender cómo se relacionan con el mundo espiritual. Se irán produciendo cambios que propiciarán el acondicionamiento y la preparación para el cumplimiento de las necesidades de progreso del espíritu. También van a tener cambios a nivel del perispíritu y psíquicos para incorporar las nuevas facetas de la personalidad. El niño tiene un potencial en capacidades y facultades. Entre ellas puede estar en diferentes grados la mediunidad, pero el tenerlas no significa que sepa manejarse con estas. Algunas cuestiones ya están integradas en nuestro ser y se van desarrollando conforme crecemos, pero otras muchas necesitan de dirección y educación. Miren, yo puedo tener un conocimiento que compartir con los más jóvenes y ahora mismo presentar mucha dificultad en entender el lenguaje tecnológico por el cual actualmente se comunican. Y bueno, de hecho, me pasa, ¿no? Me cuesta mucho. Ellos quizá no comprendan mi forma de expresarme más cercana pues a mi edad, a mi forma de ser. Para que se produzca una buena comunicación, es importante que se aprenda sobre las variaciones de este lenguaje, que ambas partes nos eduquemos en el esfuerzo del entendimiento. Así ocurre con la mediunidad. Conocer los padres, los mecanismos que la rigen, las características de los procesos por las cuales se comunican ambos mundos y poder así entender, comprender y transmitir a los niños de manera adecuada permite que el niño se desarrolle en un ambiente óptimo para integrar en él, en el caso de la mediunidad, esta facultad y sobre todo el buen uso de ella. Aquí la pedagogía espírita adquiere un valor fundamental. No en vano, el codificador fue formado en tan noble ciencia como todos sabemos. La relación entre educación para la vida y mediunidad en los niños queda claramente definida cuando pensamos en las necesidades de conocimiento para contribuir con este buen desarrollo del ser humano que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y que inevitablemente pasará por la fase infantil en la medida que su plan reencarnatorio lo permita.
Leemos en el capítulo 8 del libro Vivencia Mediúnica de Manuel Filomeno de Miranda. Existe una relación muy estrecha entre la educación para la vida y la educación para la mediunidad. Si la vida exige del ser disciplina y responsabilidad en el fluir de los gozos materiales, equilibrio y suavidad en el batallar de lo cercano, además de fortaleza en las pruebas, la mediunidad se enriquece de modo idéntico con estos logros. Pero ¿dónde encontrar la mejor educativa para ambos aspectos? Para esta educación en la vida, para esta educación en la mediunidad. Nos ilustra Herculano Pires en su libro Mediunidad, Vida y Comunicación, explicándonos que la mediunidad se desarrolla como la inteligencia y las demás facultades humanas, en un proceso cíclico que obedece a etapas sucesivas. Juana de Angelis nos esclarece aún más adolescencia y vida. Nos dice, el amor en su total amplitud será siempre el gran educador, el que posee los mejores métodos para atender la búsqueda del joven. Fíjense qué bonito, ofreciéndole los mecanismos seguros que facilitan el éxito en las empresas iniciadas, así como en las venideras. Pero ¿cómo nos podemos preguntar cómo reconocer la mediunidad de la que estamos hablando en nuestros hijos? La respuesta es compleja. Allan Kardec refleja en el ítem 62 del libro de los medios. No hay ningún indicio de la facultad medianímica. La experiencia solo puede hacerla conocer. Entonces necesitamos observar, necesitamos implicarnos y no escatimar en estudio. Podemos esbozar brevemente las diferentes etapas en las que estar atentos y ejercer esta labor educativa teniendo siempre este gran educador, que es el amor. Es muy común que los niños hasta los 7 años más o menos registren presencias espirituales. Debido a la naturaleza material, el niño puede verificar lo que le rodea en el plano físico, pero también percibe de manera natural lo que se produce en el entorno invisible. Relatos al respecto son narrados con absoluta seriedad en los libros espíritas. Leemos conmovedoras experiencias, como el testimonio de una niña de 3 años que leía hace poco, reconociendo a su mamá fallecida. Gabriel Deland nos expone este acontecimiento en el capítulo 3 del libro El alma es inmortal, en un apartado llamado Visión de un niño. Sí la veo, dice la pequeña, al preguntarle su padre y la tía. ¡Qué hermosa está! La niña tiende los brazos a su mamá, fundiéndose en un abrazo con ella. Es una lectura muy interesante, preciosa, la que nos narra Gabriel Deland. Demostraciones basadas en estudios serios y fiables que no dejan lugar a dudas frente a estas relaciones de los niños con espíritus en este periodo. Será desde luego el espíritu protector el que mantenga un contacto permanente con su tutelado. Recordemos, por poner un ejemplo, de esta tutela que ejercen como los mensajeros. En el capítulo 30, la joven Cecilia nos relata cómo en su ciudad espiritual se preparan un promedio de 15 a 20 reencarnaciones diarias. Y dice que se hace imprescindible asistir a los tutelados en el periodo infantil más tierno, que comprendería, como ya comenta, los primeros 7 años de existencia carnal. Aquí, con estos ejemplos, vemos cómo existe un cuidado especial y una presencia de los espíritus que los niños pueden perfectamente percibir. Veremos muchos padres sorprendidos al contemplar cómo los pequeños hablan con toda normalidad de amigos invisibles que participan en sus juegos, en su día a día. Se pueden observar relatos que obedecen a recuerdos de vidas pasadas, episodios de xenoglosia, descripciones de lugares, personas o hechos que por su edad los niños no han podido conocer.
Los padres o familiares preparados podrán actuar coherentemente, sin perjuicio para el niño, sabiendo de las relaciones y las circunstancias que rodean al espíritu en las primeras fases de la nueva experiencia física, tal como hemos apuntado ahora mismo. En esta etapa, se recomienda que no se estimule la facultad, además de la comprensión del hecho natural. Se aconseja, si es necesario, que el niño sea asistido con pases y oraciones. Pueden registrarse alteraciones en el comportamiento que requieran de esta ayuda, pesadillas, estados muy alterados, terrores nocturnos, podemos verlos. A partir de esta edad se produce una desvinculación progresiva de las relaciones espirituales, inclinándose más a las relaciones terrenas. Sin embargo, se están encaminando hacia la segunda etapa, que vamos a comentar, aunque estamos hablando de la infancia, porque es muy importante, la adolescencia. Aquí se inicia el segundo ciclo y la mediunidad se manifiesta de modo más intenso. El joven puede referir percepciones que le alteran, confunden, que puede no saber identificar ni conducir correctamente. En los últimos años he podido reflexionar sobre una cuestión. Desde pequeños, en la pubertad y en la adolescencia, los chicos y chicas se ven actualmente afectados por una sobreinformación propia de la sociedad que vivimos, una barbaridad de información que les lleva por todos los medios, que ellos manejan perfectamente. Esto que ya es mucho, unido a otra situación donde vemos parte de estos niños presentan intensa sensibilidad y, por tanto, reciben más información aún por sus visiones, percepciones, por intuiciones, influencias espirituales, hace que lleguen a vivir momentos en que se encuentran verdaderamente perdidos. Niños o jóvenes que de repente sienten tristeza. Se te acerca un niño en las clases o en casa y te dice, mamá, Rosa, y se dice, es que tengo mucha tristeza, me siento muy triste y no sé por qué, de repente me he empezado a sentir así. Niños que sienten vacío, rabia, enfados, que no saben por dónde vienen. Estos jóvenes, estos niños, necesitan saber y familiarizarse con la vida espiritual que nos rodea y las influencias que pueden atraer con un comportamiento u otro. Pero más necesitamos los padres saber de lo que puede ser causa de estas influencias para volcar la ayuda en ellos. Es conveniente que en la adolescencia se comience a estudiar para entender mejor esto que ocurre, pero sin intentar desarrollar la práctica mediúnica. En este periodo la mediunidad necesita de una adecuada educación y correcta directriz para ser controlada y productiva. ¿Y dónde vamos a encontrar la correcta directriz? Pues sin ninguna duda en la codificación espiritual. Estas percepciones, experiencias bien conducidas, llegarán a ser de gran provecho para el espíritu, tal como nos dice la benefactora Juana de Ángeles. Nos dice, por tratarse de un ser humano en progreso y con pasado para reparar, el adolescente es invitado al testimonio evolutivo, por cuyo medio se templa nuevamente en el ejercicio del bien y de las disciplinas morales, fortaleciéndose para futuros desempeños de alta categoría. Esto lo podemos leer en Adolescencia y Vida. Sea cual fuere el periodo por el que pasa el niño o joven y las causas que rodean su mediunidad, debemos de acompañar a nuestros hijos para facilitarles la vivencia y que ésta justifique en el aprendizaje. La adolescencia es una etapa de capacitación intelectual donde se produce un intercambio psíquico con los desencarnados de manera más viable y fecunda. Juana nos recuerda que merece cuidados especiales,
que orienten al sensitivo hacia el ministerio del amor y de la iluminación del mismo, así como de su prójimo y de la sociedad como un todo. Nos está hablando de concienciación. Vamos a hablar brevemente del tercer ciclo, un tercer ciclo. Se presenta entre los 18 y los 25 años y es en él donde es muy importante que el joven estudie la doctrina espírita y la mediunidad más profundamente. En esta etapa, el medium ya puede dedicarse a la educación y a la práctica mediúnica según su madurez y preparación, siempre dentro de un estudio espírita serio y guiado por el centro espírita, buscando desarrollarse a la luz del Evangelio en su aspecto moral, actuando así en su reforma íntima, porque en esencia de esto es de lo que se trata, de la reforma íntima. Vamos a hacer hincapié en algunos puntos que resumen la importancia de la observación en relación a la mediunidad de nuestros hijos y su educación. En los primeros años, vamos a volver un poco para atrás en estas etapas. En los primeros años, el niño presenta una imaginación muy rica. Crea imágenes, hechos fantasiosos que tienen que ver con su propio desarrollo psicológico, y esto es sano. De este modo, cuando un niño informa de seres espirituales, la mejor metodología es la observación, acompañando sus narrativas con tranquilidad y confiriéndolas con la realidad, a través de la conversación natural y sin disfraces. Es conveniente explicarle que damos credibilidad a lo que expresa y transmitirle tranquilidad, evitando generar miedos injustificables o deslumbramientos innecesarios, miedos que les pueden paralizar, que le dejan pejo, o deslumbramientos que les hagan sentirse de alguna manera diferentes, superiores o inferiores. Hago hincapié en la credibilidad. Cuando un niño te está hablando, que está viendo un amiguito, mamá, estoy viendo a un niño, a una señora. Y nosotros no le podemos decir, no, no estás viendo nada. Por favor, sí lo está viendo. Sí lo está viendo. El espíritu del niño, al no haber establecido aún vínculos profundos con la carne, tiene la posibilidad de vivir en dos mundos a la vez. Su cuerpo presenta una inmadurez que no permite al perispíritu el control efectivo del mismo, por lo que éste no pasa de ser una herramienta, una preciosa herramienta en fase de acrisolamiento. Esto permite que el espíritu, que aún no tutela la materia de manera definitiva, pueda gozar de cierta libertad en cuanto a la percepción sensorial del entorno, experimentando, como hemos dicho ya, por igual ambos estados de la existencia. Los padres deben de prestar atención a estas realidades y comprender las circunstancias de adaptación. No todos los niños perciben el amiguito o amiguita invisible. Podemos observar las narraciones de aquellos que presentan una cierta predisposición mediúnica. En algunas ocasiones, esta mediunidad eclosionará en sus vidas. Vamos a señalar algunos puntos a tener en cuenta, importantes. Al educar y desarrollar la mediunidad, nos colocamos en relación de influencia magnética, mental y moral con entidades de los más variados tipos evolutivos. El frágil organismo infantil y su inexperiencia pueden sufrir los efectos producidos por la aproximación de ciertas entidades. Desde pequeños debemos enseñar a nuestros hijos para que aprendan a diferenciar entre el bien y el mal.
que aprendan a confiar en nosotros y que busquen el consuelo en la oración. Tenemos infinidad de cuentos, de lecturas, de ejemplos que enseñar a los niños para esta diferencia entre el bien y el mal. Nosotros vamos a confiar en nuestros hijos y ellos van a aprender a confiar en nosotros. Y la oración debe de formar parte de esa educación. Nosotros en las aulas, en el centro espírita, tratamos mucho tiempo, durante meses, en cada curso, de hacerles comprender qué es la oración, qué ocurre cuando oramos, cómo debe de ser hecha la oración. Y los niños realmente la integran en sus vidas porque comprenden. La imaginación del niño es, sobre todo, excitable, lo que puede ocasionar consecuencias peligrosas desde el punto de vista del equilibrio de la estabilidad espiritual. Por ello no es aconsejable estimular la práctica de la mediunidad en los niños, lo repetimos. Esto se debe a lo que hemos dicho ya, que su organismo no está completamente desarrollado. Sus órganos, sobre todo el sistema nervioso, están en fase de maduración. Además de esto, el niño tal vez, seguro, no posea el discernimiento necesario. Allan Kardec pregunta a los espíritus en la cuestión 221 del libro de los medios: ¿hay algún inconveniente en que se desarrolle la mediunidad en los niños? Responden: sin duda, e incluso sostengo que es hasta muy peligroso, pues estas organizaciones frágiles y delicadas experimentan fuertes conmociones y su joven imaginación se sobreexcitará demasiado. Por eso los padres prudentes deben apartarlos de estas ideas, o al menos hablarles acerca de ellas en relación con sus consecuencias morales. Veamos ahora algunas preguntas que nos pueden surgir. Allan Kardec, tras realizar esta cuestión que acabamos de ver, le surgió otra referente a los niños cuya facultad se manifiesta espontáneamente. Los espíritus responden que no se presenta el mismo inconveniente, explicando que cuando la facultad se manifiesta espontáneamente en un niño, es porque está en su naturaleza y su constitución se presta para ello, no sucediendo lo mismo cuando se la provoca y se la sobreexcita. Nos explican los espíritus algo que hemos podido comprobar en casos conocidos. El niño que tiene visiones no se impresiona con ellas. Para él es algo natural en la mayoría de los casos. No le concede más importancia y a menudo las olvida. Más adelante, con el conocimiento del espiritismo, todo ello podrá ser identificado y entendido. Mi hijo tenía dos amigas, Emily y Anaí se llamaban, y participaban de su vida, nos contaban cosas de ellas, nos daban detalles. Y bueno, pues nosotros con esta observación y con esta confianza, ¿no? Pues hacíamos todo que fuera parte de la familia, y ahora mismo con casi 8 años no lo recuerdan. Bueno, son experiencias muy interesantes para nuestro aprendizaje. Otra cuestión que nos va a surgir seguro es plantearnos qué podemos hacer los padres para acompañar el mejor desarrollo de nuestros hijos en relación con la mediunidad. Es importante pasar por este periodo de observación con tranquilidad, informándonos bien y estando atentos sin juicio ni dramatismo. Se debe de considerar el fenómeno natural y buscar una directriz adecuada apoyándose en los consejos recibidos desde la casa espírita, encaminándose ellos mismos, los padres, hacia los estudios doctrinarios y facilitando la incorporación del hijo a los estudios de la educación espírita infanto-juvenil. En España ya tenemos centros con programas de educación que atienden diferentes edades y desde luego una comisión en la Federación Espírita Española que hace una labor extraordinaria
de orientación a las familias, proponiendo clases y ofreciendo muchísima información. Transmitir al hijo desde pequeño el respeto por todas las personas. Así, el desarrollo será bien encaminado desde el aprendizaje moral. Leemos en el libro de los medios, la cuestión 222. Aún en las condiciones más favorables, es de desear que un niño dotado de facultad medianímica no la ejerza, sino a la vista de personas experimentadas que le enseñarán con su ejemplo el respeto que se debe a las almas de aquellos que han vivido. Continúa diciendo, se ve, según eso, que la cuestión de la edad está subordinada a las circunstancias del temperamento como del carácter. Nos dicen, sin embargo, recordándonos otra vez, no se debe citar el desenvolvimiento de esa facultad en los niños cuando no es espontánea. Y en todos los casos es preciso usar de esta gran circunstancia. Recurrir a los pasos en el centro, cuando hubiera necesidad, como ya hemos dicho. Y algo muy importante, instaurar o mantener la práctica del Evangelio en el hogar. Es fundamental que los padres se muestren abiertos para efectuar cambios en la conducta diaria, tanto en el hogar como fuera de él. Estos niños presentan una gran percepción a la que no es fácil ocultar los comportamientos. Vamos a buscar coherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. También muy importante favorecer la lectura de buenos libros, películas y programas adecuados. De lo contrario, esto que ven puede desequilibrarlo. Aconsejar sobre los peligros de ciertas prácticas y tratar los padres de informarnos de aquellas que son más populares entre ellos y que pueden ser perniciosas. Recordemos que estamos hablando de niños con una gran sensibilidad. Recordemos que tienen acceso a muchísima información. Y les puedo decir que ahora mismo, entre los chicos jóvenes, entre los niños, hay prácticas que son verdaderamente peligrosas. Dar ejemplo a los niños con un comportamiento mental pautado en las enseñanzas del Evangelio, mostrar siempre respeto y cariño mutuo entre y con los miembros de la familia. Crear un ambiente fraternal y vibratoriamente favorable que beneficiará a todos los espíritus encarnados y desencarnados que conviven en el núcleo, en el hogar. Estas cosas nos pueden parecer obvias, pero no es tan fácil en el transcurrir de los días mantener una buena vibración, un comportamiento coherente. Porque vivimos en un hogar 3, 4, 5. Espíritus encarnados, desencarnados, cada uno con sus individualidades. Requerimos perseverancia y mucho amor para mantener todo esto, para lograrlo y mantenerlo. El hábito de la oración y la institución de una pequeña reunión para el estudio doctrinario del Evangelio a la luz de las revelaciones espíritas son de fundamental importancia. ¿Y si los padres no tienen conocimiento espírita? Hemos podido escuchar relatos de padres que presentan una tremenda confusión, incertidumbre, incredulidad, incluso miedo en casas donde hay niños que algunos de ellos pues presentan mediunidad ofensiva. Ya dijimos que el conocimiento de la doctrina espírita favorece la forma adecuada de conducir estos procesos, pero en muchos hogares aún no existe este conocimiento y muchos de nosotros
nos preguntamos cómo poder ayudar desde fuera. La comunicación con los amigos invisibles, a los ojos de muchos padres, acostumbra a ser vista como mera fantasía. Es verdad que hay momentos que la ilusión predomina y la criatura transforma en real lo que apenas es un deseo inconsciente. Sin embargo, en muchas ocasiones los niños se están relacionando con un ser real. Ante situaciones como estas o de relatos o actitudes de los hijos, lo habitual es que estos padres recurran a la psicología y la medicina en general, pero estas aún no muestran el conocimiento de la realidad espiritual como sería deseable y buscan otras formas de justificar estos fenómenos. Los padres no suelen obtener una respuesta adecuada, pues no existe por parte de la gran mayoría de estos médicos un amplio conocimiento sobre el tema. Aunque gracias a la extensión del espiritismo en nuestro país, ya existen profesionales espíritas que pueden orientar correctamente. Se van a diagnosticar trastornos de la personalidad, estados de trance, derivando a tratamientos en la psicoterapia y medicamentos. Siempre es necesario que los padres acudan a profesionales de la salud, mas no dejando nunca de lado las cuestiones espirituales. Cuestiones que nosotros podremos trasladar a padres en estas situaciones, hablando con delicadeza en momentos oportunos y siempre respetando las creencias de cada uno. Es decir, nuestra cooperación en esto como espíritas pasa por hablar de nuestro conocimiento y de lo que enseña el espiritismo, acercándolo a aquellos padres que vemos lo están necesitando y lo están demandando. Son muchos los casos de mediunidad en la infancia y solamente la doctrina espírita arroja luz sobre este acontecimiento en la vida del niño. En los tiempos que vivimos la información es accesible, pero también muy variada y en ocasiones distorsionada. Nos corresponde a nosotros espíritas hablar con naturalidad y hacer llegar a otros padres esta realidad con respeto y conocimiento, apelando al amor hacia los hijos y la responsabilidad que tenemos con ellos, acercarlos al conocimiento espiritual y a las leyes que lo rigen. Pero ¿cómo viven los niños la mediunidad? Recordemos lo que hemos dicho anteriormente, los niños viven sus relaciones con los espíritus de manera natural, integrando pues a sus amigos invisibles incluso en ese ambiente, en ese ámbito familiar. Les ponen nombre, juegan con ellos, si les perturban o molestan, nos lo van a decir, o sería importante que nos lo dijeran. Estos serán miedos que nosotros debemos atender con esa gran terapia que es el amor. Sin embargo, todavía hay padres que por no comprender o buscar respuestas provocan una angustia a los niños que más tiene que ver con las reprimendas que con la mediunidad de la criatura. Pero esto es lógico porque no son padres educados en estas cuestiones y no saben qué hacer. Los que hemos pasado la infancia y la juventud lidiando con la mediunidad en familias que nada sabían sobre ello, ahora mismo necesitamos cooperar con los padres por el beneficio de estos niños. Nos dice Ivonne do Amaral Pereira en el libro Recuerdos de la mediunidad. En verdad, yo necesitaba más de un tratamiento físico para el sistema nervioso y psíquico que suministrase fluidos balsámicos para el traumatismo fijado en el perispíritu, que de reprimendas y castigos corporales cuyas razones yo no entendía. Hubiera bastado con una serie de pases bien aplicados, frecuentar las reuniones de estudio evangélico en un centro espírita bien orientado y oraciones, para que desapareciese una situación tan anormal. Fíjense un caos en el niño, en los padres, que se puede cambiar con un conocimiento que nos fue acercado por Kardec hace 160 años. A lo largo de años y desde mi propia vivencia en las etapas de crecimiento, he podido sentir la demanda de los niños y he visto que es muy sencilla, pero a los padres nos cuesta ver
a espíritus inmortales detrás de estas preciosas caritas. Por ello, yo hoy les quiero trasladar, para terminar, lo que los niños nos piden, y veremos que no es más que lo que nuestro Maestro Jesús nos enseña. Estoy segura que podemos hacer mucho por nuestros niños y jóvenes. Solo necesitamos escucharles con el corazón. Y nos dicen: queridos papás y mamás, recordad que soy un espíritu inmortal que regreso para crecer y aprender. Necesito que me cuidéis, me escuchéis, observéis mis acciones, que me comprendáis y me creáis, aunque a veces tenga fantasías. Tengo amigos que no podéis ver y otros en ocasiones me molestan. En el centro espírita me siento bien. Tengo muchos amigos. Aprendo a hablar con Dios, a amar a Jesús y a la familia universal, y comprendo lo que me pasa. Os pido que tengáis paciencia, me entendáis y sobre todo que me aceptéis como soy. Cada niño es un proyecto de vida, un espíritu fundamental en el plan divino, una nueva imagen del amor de Dios por su creación, y cada una de las facultades con que les dota son la más bella expresión de su bondad y misericordia. Ante la mezcla en los niños, eduquemos. Recordemos siempre que, tal como dijo León Denis, la educación fundada en una concepción exacta de la vida cambiará la faz del mundo. Muchas gracias. Espero haber podido aportar un poquito más sobre este tema tan lindo. Y aquí tenéis bibliografía para ampliar muchísimo más este tema. Muchísimas gracias. Cuando